Para mí es un honor hacer la presentación de la doctora Juliana Campoverde Febres, que conforma actualmente el staff de Caritas Feliz. La doctora Campoverde realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Piura. Sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Piura, con sede en el Hospital de Apoyo Sullana, habiendo sido calificada como una excelente residente. Y sus estudios de la subespecialidad de pediatría la realizó por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo su sede principal el Instituto Nacional del Niño. Actualmente la doctora conforma parte de este staff de nuestra clínica, y actualmente ella desarrolla la subespecialidad de cardiología pediátrica. También está trabajando actualmente como pediatra y también en la subespecialidad de cardiología pediátrica en el Hospital Santa Rosa. Ella nos va en este momento a exponer un tema muy frecuente, que es el tamizaje de las cardiopatías congénitas clínicas. Y yo creo que a nosotros como pediatras, invertir estos conocimientos que ella nos va a brindar en este momento va a ser de mucha importancia, teniendo en cuenta que la patología de cardiología pediátrica, las patologías cardiológicas son frecuentes en nuestro hospital, y así creo yo que nos va a dar una mejor visión en el manejo inicial de cómo debemos nosotros hacer la evaluación inicial de este tipo de pacientes y en qué momento debe ser su derivación inmediata a los hospitales de alta complejidad. Con ustedes la doctora Campoverde. Muchas gracias. Buenas noches, soy la doctora Juliana Campoverde, como dijo la clínica Caritas. Siento ya hay una alteración, que es el tamizaje de las cardiopatías congénitas clínicas. Y yo creo que a nosotros como pediatras, invertir estos conocimientos que ella nos va a brindar en este momento va a ser de mucha importancia, teniendo en cuenta que la patología de cardiología pediátrica, las patologías cardiológicas son frecuentes en nuestro hospital, y así creo yo que nos va a dar una mejor visión en el manejo inicial de cómo debemos nosotros hacer la evaluación inicial de este tipo de pacientes y en qué momento debe ser su derivación inmediata a los hospitales de alta complejidad. Con ustedes la doctora Campoverde. Muchas gracias. Buenas noches, soy la doctora Juliana Campoverde, como dijo la doctora Carolina. En este caso vamos a explicar acerca del tamizaje de cardiopatías congénitas críticas. Bien, siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Como mencionaba la doctora, las cardiopatías congénitas realmente son un problema de salud pública en el Perú. Al hacerse esta pregunta, pues se han realizado diversos trabajos, sobre todo en el año 2022, como podemos ver acá, en esta revista International Journal of Cardiology, se publicó un trabajo acerca de la tendencia de todas las muertes y de los pacientes que ingresaban a los hospitales nacionales que tenían diagnóstico de cardiopatía congénita. Entonces, ¿qué encontraron en estos estudios? Encontraron de que en los últimos 10 años, como podemos observar desde 2002 hasta el 2020, ha ido en ascenso las cardiopatías congénitas, como podemos observar ahí. ¿Por qué? Dicen muchos que porque la falta de tamizaje cardíaco neonatal. Entonces, sobre todo, hicieron además un estudio en aquellas regiones del Perú, las que están, como podemos observar ahí en rojo, son aquellas regiones que tienen mayor mortalidad. Por ejemplo, Loreto, ¿no? Lambayeque, Chiclayo, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna son las más afectadas. Sin embargo, como podemos observar, las partes verdes y amarillas no quieren decir de que la mortalidad es disminuida, no. Por el contrario, la cifra es muy subestimada. ¿Por qué? Porque aquí no existe tamizaje, no lo están realizando, o no les realizan a los pacientes que mueren por cardiopatías las autopsias, las necropsias, para hacerle un diagnóstico definitivo. Es por eso que en estas áreas de amarillo y verde
pues la mortalidad está subestimada, ¿no? Por lo tanto, finalmente en este trabajo muy interesante mencionan la mortalidad en general por estas cardiopatías congénitas críticas sobre todo, que corresponde al Perú 4 veces mayor en relación a nivel mundial, ¿no? Como podemos observar, esto es por 100.000 habitantes. Entonces, esto realmente preocupa. Es por eso que se tomó la decisión de tomar este tema, ¿no? Bien, se dice que las cardiopatías en general, por ejemplo, en Perú, si es que existe al año un número total de 600.000 nacimientos, se dice que el 1% podrían ser cardiopatías congénitas. En este caso de 600.000, el 1% sería 6.000. De este caso de 6.000, de estas cardiopatías congénitas, el 25% o la cuarta parte van a resultar siendo cardiopatías congénitas críticas, ¿no? Que corresponden en este caso 1.500. Bien, es por eso que las cardiopatías congénitas críticas deben diagnosticarse tanto en 3 periodos, ¿no? Prenatalmente, que es a través de la ecocardiografía fetal, inmediatamente después del nacimiento, que es en el caso del tamizaje cardíaco que debemos hacer, o después del nacimiento. Cabe resaltar que cuando se realiza después del nacimiento, a veces es demasiado tarde, entonces no vamos a ayudar a disminuir la mortalidad en estos pacientes. Lo ideal es realizarlo en los 2 periodos primeros, ¿no? Prenatalmente e inmediatamente después del nacimiento. Cuando hablamos inmediatamente después del nacimiento nos referimos a después de las 24 horas de nacido. O en todo caso, si es que se le da alta, ponte a las 20 horas, en ese momento hacerle el tamizaje cardíaco. Entonces, hablamos de cardiopatía congénita crítica, pero ¿qué es la cardiopatía congénita crítica? Porque hemos hablado de las generales, pero también de las críticas. Crítica quiere decir aquella cardiopatía que va a requerir cirugía o una intervención por catéter. Se le denomina intervencionismo, que es a través de un cateterismo en el primer año de vida. Entonces, estas cardiopatías congénitas críticas corresponden, o he creído conveniente clasificarlas de la siguiente manera: cianóticas, ductales dependientes, o aquellas que necesitan intervención no necesariamente en el periodo neonatal, pero sí en el primer año de vida. Bien, ahora hablamos en sí. ¿Qué es un tamizaje cardíaco neonatal? El tamizaje cardíaco es un procedimiento que demanda de muy pocos costos. No sé qué está pasando. Un procedimiento que demanda de muy bajo costo, lo podemos realizar siempre y cuando nosotros lo tengamos protocolizado. Es un procedimiento para despistar las cardiopatías congénitas críticas, que es lo que acabo de mencionar, en recién nacidos aparentemente sanos, es decir, en aquellos recién nacidos mayores de 34 semanas. Entonces, en esos recién nacidos yo le puedo aplicar el tamizaje cardíaco neonatal a través de la pulso-oximetría. Pero antes de aplicar lo del pulso-oxímetro, nosotros tenemos que tener en cuenta la fisiología de la circulación. Es muy importante tenerla presente, ¿no? Por ejemplo, se dice que antes de que nazca el bebé, es decir, en la vida intrauterina, la circulación va a ser paralela, es decir, aquí el principal órgano de intercambio de oxígeno va a ser la placenta. De aquí es donde va a salir la sangre oxigenada a través de la vena umbilical, cruza a través del ductus venoso hacia la vena cava inferior. De la vena cava inferior llega a la aurícula derecha y aquí, o gracias al foramen oval, puede irse hacia la aurícula izquierda. Entonces, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se va hacia la zona de la pulmonar y a través del ductus arterioso es que ayuda a ir solamente el 10% de la sangre hacia los pulmones, porque cabe resaltar que en la vida intrauterina los pulmones no actúan como el órgano de intercambio gaseoso. Sin embargo,
cuando el paciente nace, esto ya no queda en paralelo, sino se vuelve como una circulación en serie. ¿Qué quiere decir? Actúa como un corazón derecho y un corazón izquierdo y se cierran los ductos. Se cierran los shunts intracardíacos y extracardíacos. ¿A qué me refiero con esto? Se cierra el foramen oval, se cierra el ductus y se cierra el ductus venoso de la parte inferior, que también lo mencioné, ¿no? Al cerrarse esto, entonces ya los pulmones empiezan a actuar como órganos principales del intercambio gaseoso. A través de la respiración se elimina líquido y además se disminuye la resistencia vascular pulmonar. Entonces, hay que tener en cuenta que este periodo de transición se hace en las 2 primeras horas, pero hay que esperar hasta las primeras 24 horas. Hay que tener en cuenta también que fisiológicamente hay una diferencial de saturación entre la saturación preductal, o sea, antes del ductus arterioso, que es lo que irriga toda la parte derecha, por eso es que se toma el brazo derecho, y la saturación postductal, que es lo que va después del ductus arterioso, por eso se le llama postductal y que corresponde a los miembros inferiores. Esa diferencial no debe ser mayor de 3. Normalmente es 1%, pero hasta 3% se puede considerar. Cuando está por encima de 3% ya hay una alteración ahí. Bien, entonces, ¿qué también hay que tener en cuenta? Algo muy importante es acerca de cuándo nosotros podemos diferenciar un neonato con cianosis, alectoscopía. Bien, se dice en la sangre existe la hemoglobina fetal y la hemoglobina A. Existe la hemoglobina reducida y la hemoglobina saturada. Entonces, cuando esta hemoglobina reducida está por encima del 4 al 5 gramos por mililitro, que es la desoxihemoglobina, entonces nosotros ya podemos verificar, porque si bien es cierto en el cuadrito de aquí del costado, nosotros podemos observar esta zona que dice punto ciego, es una zona entre 83 a 95% para una hemoglobina de 17.5, que nosotros no podemos observar la cianosis. Tú dices, pues el paciente está bien. No. Sin embargo, cuando esta saturación disminuye por menos de 83%, como observamos en el lado izquierdo, menos de 83% y menos de 78% ya es visible al ojo humano. Sin embargo, esto se descartaría con la utilización del pulso oxímetro. Pero claro, hay factores que quizás alteran también la capacidad para poder percibir la cianosis, como por ejemplo la iluminación, el paciente que sea color oscuro, tiene mala perfusión, ¿no? El llanto, la temperatura. Entonces esos factores también hay que tenerlos en cuenta, tratar de examinar al paciente lo más tranquilo posible y en el ambiente más adecuado. Ahora, para entender un poco mejor la mecánica de la pulsioximetría, nosotros vamos a observar que en el pulsioxímetro existen 2 lados. Un lado donde está iluminado por una luz. En esa luz es una luz LED que contiene 2 componentes, que es una luz roja y una luz infrarroja, ¿no? Como lo podemos ver en la parte superior, infrarroja y una luz roja. Y en la parte inferior, ahí tenemos un fotodetector. Entonces, siempre las luces LED van a ir en la parte superior y el receptor va a ir en la parte inferior. Entonces, aquí hay una característica con respecto a la desoxihemoglobina y a la oxihemoglobina, ¿no? Se dice que la desoxihemoglobina es más sensible a la luz roja y la oxihemoglobina es más sensible a la luz azul. La diferencial de esto me da lo que es la saturación de oxígeno periférico. Eso es más o menos el mecanismo de la pulsioximetría. Hay que tener en cuenta de manera rápida las características que deben de tener mis monitores. No puede ser cualquier monitor, tiene que ser uno que sea tolerante al movimiento porque los neonatos están constantemente que se mueven. Que informen adecuadamente la saturación funcional o que hayan sido validados, ¿no? En condiciones de baja perfusión.
además aprobados por la FDA, y que tengan una precisión, ahí dice un sesgo o raíz media cuadrada del 2%, y tienen que estar equilibrados según las recomendaciones del fabricante, mediante el uso de sensores desechables y reusables. Cuando son reusables tienen que estar limpios adecuadamente para que pueda captar lo que es la saturación. A todo esto, la Academia Americana de Pediatría lo que ha aceptado, el último consenso, es este protocolo que observamos aquí, que es el neonato. Se empieza a hacer la valoración en el neonato de 24 horas de nacido o justo antes del alta. Entonces se tamiza, se toma la saturación con el saturómetro adecuado en un ambiente adecuado. Si este resulta en menos de 89% en brazo derecho o en pie, este examen resulta siendo positivo. Si este es por encima del 95% en brazo o pie, o la diferencial entre el brazo derecho y el pie es menor o igual a 3, entonces esto va a ser negativo. Pero ¿qué pasa si está en la parte media? Si está entre 90 y 94% en brazo derecho o pie, o la diferencial es mayor o igual a 4. Recuerden que yo les dije que hasta 3 se podría considerar normal, la diferencial. Entonces es por eso saber eso, para poder aquí decir, ah no, aquí algo está pasando. Entonces, una vez que yo obtengo este resultado, hay que repetirlo en 1 hora. Si persiste en lo mismo, va a tener y tengo otros resultados, van a dar el mismo resultado antes mencionado. Y si persiste, entonces este va a ser positivo, igual que el que ya mencioné, cuando es menor o igual a 89% en brazo derecho o en pie. El momento oportuno, como ya dije, mayor de 24 horas o antes del alta. La técnica tiene que ser, todo esto tiene que ser realizado por un personal especializado y calificado. Y la saturación de oxígeno, como ya mencioné, tiene que ser preductal o postductal, brazo derecho o cualquiera de los miembros inferiores. Ahora, aquí vamos a ver la sensibilidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos detectar? ¿Qué cardiopatías podemos detectar? Las cardiopatías críticas que les mencioné, ¿no? Entonces, tiene una alta sensibilidad para diagnosticar estenosis pulmonar crítica, la transposición de grandes arterias, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, que ya hemos tenido un caso, en el hospital, atresia pulmonar, ventrículo único, drenaje venoso anómalo pulmonar o truncus arterioso. De aquí les hago un diagramita de cada uno como para que tengan idea de las patologías. En la parte de sensibilidad media, que corresponde al 60-80%, tenemos la estenosis aórtica crítica, doble salida del ventrículo derecho y la atresia pulmonar. Y como sensibilidad baja, tenemos la coartación de aorta, la anomalía de Einstein, el arco interrumpido o la tetralogía de Fallot. Eso es lo más básico que nosotros podemos encontrar según la sensibilidad con mi pulso oxímetro, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que hay que realizar un diagnóstico y una derivación. En el caso de que se realice un diagnóstico y una derivación tardía, nosotros vamos a tener un aumento de la morbimortalidad en el paciente. Es por eso que se está hablando del tamizaje a través de la oximetría de pulso. Bien, nosotros cuando tenemos un paciente siempre decimos, ¿no? Es cianótico. Lo observamos a lectoscopía y decimos, ¿será ductus dependiente o no será ductus dependiente? Entonces, más o menos el flujograma es, si yo tengo sospecha de que un paciente es cardiópata, que tenga encima de 34 semanas, aparentemente yo quiero diagnosticar como tamizaje, entonces le hago el pulsioxímetro, le tomo el pulsioxímetro y si es que sale positiva la prueba, inmediatamente se mandaría a cardiología pediátrica para que le realice el ecocardiograma y definir qué tipo de cardiopatía se trata. En ese caso,
ya se dirá si es que es ductus dependiente o no es ductus dependiente. Porque si vemos el cuadrito, por ejemplo, aquí, vamos a ver en el caso de las lesiones obstructivas del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos la principal lesión obstructiva del lado izquierdo, es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, aquí vemos nosotros en la parte derecha de manera rapidita, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico pueden haber tres tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C, pero observamos nosotros aquí en el primer cuadrito cómo la aorta, el diámetro de la aorta en comparación con el diámetro de la pulmonar, pues ahí se ve evidentemente que la aorta es muy hipoplásica. Entonces, al ser muy hipoplásica, el volumen que va a salir por esa aorta va a estar muy disminuido para que se dirija hacia la aorta descendente y que sea mi flujo sistémico adecuado. Entonces, ¿qué necesita para eso? Un ductus abierto, para que el ductus aumente el volumen sistémico y bueno, el paciente pueda vivir, ¿no? En ese caso, el paciente sí va a ser ductus dependiente. Por ejemplo, en el segundo caso, en este segundo diagramita, aquí, bueno, en el primero, ¿qué vemos aquí? Una coartación de aorta severa. Imagínense por aquí, por esta aorta ascendente, arco aórtico y sus vasos supracardíacos. Bueno, pero a este nivel del istmo, que es debajo de la subclave izquierda, está un diámetro muy hipoplásico. Entonces, ¿qué necesita? Un ductus para que le ayude a pasar el flujo por acá. El ductus se tiene que mantener permeable. En este caso de acá, este es un tronco interrumpido. Pueden observar la aorta ascendente con sus tres vasos supracardíacos, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclave izquierda. En el segundo tipo B, ya no va, solamente tiene dos vasos supracardíacos y el tercero sale del ductus que se continúa con la pulmonar hacia abajo. Y en el tercer caso solamente tiene el primer vaso, que es el tronco brachiocefálico. Entonces, este paciente necesita tener un ductus permeable. Se cierra este ductus por el oxígeno que muchas veces equivocadamente les damos, porque como desatura le vas dando más oxígeno se cierra más y el paciente entra en shock cardiogénico y fallece. Bien. Por ejemplo, otro diagramita por aquí. Lo más común de las cianóticas que podemos encontrar aquí, la tetralogía de Fallot, ¿no? El cabalgamiento de la aorta, la estenosis infundibular, hipertrofia del ventrículo derecho y su CIB. Eso es lo más común que se puede encontrar. Y en este caso, salvo que la tetralogía de Fallot tenga una atresia muy rigurosa a nivel de la pulmonar, entonces se tiene que mantener también el ductus permeable. Por ejemplo, aquí observamos una atresia pulmonar. El flujo no pasa. En este caso, como no pasa el flujo, ¿cómo va a ir la sangre para oxigenarse a sus pulmones? La única manera de ir para allá es a través de un ductus arterioso. Por ejemplo, aquí tenemos una atresia tricuspidia. Como tenemos la atresia tricuspidia, su ventrículo derecho es muy hipoplásico, con una comunicación interventricular. Pero acá, además de una atresia tricuspidia, del ventrículo izquierdo está saliendo la pulmonar y del ventrículo derecho está saliendo la aorta, o sea, hay transposición de las grandes arterias también. Y finalmente acá, esta es una enfermedad de Einstein. ¿Qué es el síndrome de Einstein? Consiste en la atrialización del ventrículo derecho. Vas a encontrar una aurícula gigante porque se atrializa todo el ventrículo derecho. La valva septal de la tricúspide, en lugar de nacer de este punto, nace del punto más abajo. Entonces se atrializa todo el ventrículo derecho, ¿no?
En este caso, estos pacientes necesitan también volumen, necesitan una cámara de mezcla. ¿Qué cámara de mezcla es la mejor? La comunicación interauricular. Sin embargo, en algunos pacientes el foramen oval se cierra, se va cerrando y necesita un tratamiento inmediato, un tratamiento intervencionista, y le hacen ahí en ese caso la atrioseptostomía. Le abren más el conducto, ¿no? Así como estos son los últimos diagramitas que vamos a ver, por ejemplo, el drenaje venoso anómalo pulmonar. Las venas no están llegando hacia la aurícula izquierda, sino las venas pulmonares llegan a través de una vertical, una vena innominada, y llega directamente a la vena cava superior. Entonces hay supracardíaco, hay cardíaco directamente, infracardíaco, es decir, las venas confluyen en una sola vena vertical y se va directamente a la vena cava inferior. En este caso, los más peligrosos y los de emergencia son los infracardíacos, porque estos pacientes pueden tener obstrucción a nivel de la salina debido al diafragma. Entonces estos pacientes requieren una intervención inmediata. Y por ejemplo acá observamos un tronco común, ¿no? El cono tronco no ha tenido la división para la aorta y para la pulmonar, sino que salen del mismo lugar. Del mismo lugar, con 5 valvas, sale de un solo lugar, sale la aorta y sale la pulmonar, de diferentes posiciones. Puede ser en la parte lateral o puede ser en la parte posterior o lateral. Y por último, este es un canal auriculoventricular muy común en los pacientes con síndrome de Down. Es un solo orificio. Aquí tienen una válvula auriculoventricular común. Todo se mezcla aquí. Bien, aquí era para mostrarles, no agarré el videíto, pero era un video en donde demostraba que ingresábamos el catéter, que aquí lo podemos ver, se insufla el baloncito y se tracciona a través del foramen oval y definitivamente lo apertura más. Entonces el flujo en ese sentido va a ser bidireccional. Esa es la mejor cámara de mezcla, la comunicación interauricular. Esto lo hacen por intervencionismo. A través de la arteria femoral ingresan por la vena cava inferior, vena femoral, vena cava inferior, ingresan por la aurícula derecha, ingresan el foramen oval, insuflan el balón y lo traccionan. Ahí es donde se apertura más el foramen oval. Por ejemplo, ¿en quiénes? En la transposición de las grandes arterias, que es una circulación en paralelo, y necesitan una cámara de mezcla los pacientes, porque si no, están completamente cianóticos, porque todo se está mezclando. Entonces, y en la parte inferior era una ecocardiografía también, en donde aquí, si ustedes pueden observar, está el baloncito ya introducido en el foramen oval, y al traccionarlo lo aumenta. Me pareció interesante esto, bueno, esto me lo enseñó una de mis maestras que tenía, la doctora Silvia. Era le gustaba enseñar mucho, con mucho cariño. Entonces ella siempre nos decía, porque la queja de los de provincia eran de que no teníamos prostaglandina o teníamos muy poco. Entonces la doctora, a veces también había escasez de prostaglandina. Entonces la doctora le decía como que era una solución madre. Ella, de la ampolla de la prostaglandina que viene de 500 miligramos por mililitro, ella, para ahorrar, agarraba 1 mililitro de la ampolla y hacía una solución madre con 49 centímetros cúbicos de solución, de tal manera que le quedaba 50 mililitros con una concentración de 500 microgramos de la prostaglandina. Entonces, para hallar la dosis, ella multiplicaba 30 por el peso y te salían los microgramos que necesitabas de la prostaglandina para el paciente. Supongamos que el paciente pesaba 3.5, lo multiplicabas por 30 y te salía la cantidad que tú ibas a necesitar para ese paciente y para ese peso. Sacabas una regla de 3 simple y lo que tú ibas a necesitar es solamente 10.5 mililitros de la solución, que era de 50, o sea, ya te servían para 5 días. Es decir, que tu infusión
iba a tener esta concentración en 25 mililitros y tu dosificación iba a quedar a la de menor dosis, que es la que nosotros debemos utilizar. No podemos utilizar la prostaglandina a grandes dosis porque podemos causar más daño en el paciente, como es daño renal. A veces se ha visto caso, por ejemplo, en el niño que ha llegado un paciente y solo llegó para dializarlo, porque le habían disminuido volumen, le habían colocado su prostaglandina a altas dosis. Entonces, por eso es que hay que tener bastante cuidado con la prostaglandina. Esta solución madre se podía mantener refrigerada y como vuelvo a repetir, visto ya la prevalencia es muy alta, ¿no? Los factores asociados con un mayor riesgo de enfermedades congénitas, cardiológicas, críticas son los siguientes. El parto prematuro, ya lo sabemos, todos los prematuros tienen riesgo. El embarazo multifetal, la infección intraútero, por ejemplo, la gestante que ya ha tenido rubiola o por influenza. Hay que tener cuidado. Y acá observamos nosotros las lesiones que pueden estar asociadas a las mismas, ¿no? Entonces ahí el de mayor odds ratio, que es de 4.5, es el embarazo multifetal. Aquí otro grupo de factores maternos, la preeclampsia, la diabetes. Aquí el mayor factor de riesgo corresponde a la diabetes y a los trastornos sistémicos del tejido conectivo. Se han visto casos que madres con lupus que tienen anticuerpos anti-RO, anti-LAM, los bebés nacen con cardiopatías congénitas. Es más, pueden estar asociados a alteraciones también del ritmo, como por ejemplo bloqueos. Y si tienen un bloqueo, necesitan un marcapaso. Entonces ya son otro tipo de tratamientos para este tipo de pacientes. El tabaquismo, los medicamentos que la mamá consume, es muy importante la historia clínica. Todos los puntos que se tienen en la historia clínica hay que tenerlos en cuenta. La tecnología de reproducción asistida, aquellos bebés que también han nacido por reproducción asistida, es necesario el descarte. La historia familiar, muy importante. De repente preguntar si la mamá ha tenido historia familiar de algún problema cardiológico, de algún problema del tracto de salida del ventrículo derecho o algún problema de defecto a nivel del tabique. Todo eso hay que preguntarle porque la historia familiar tiene una gran énfasis como factor de riesgo. Asociaciones genéticas, los trastornos genéticos, sobre todo el síndrome de Down. El síndrome de Down está asociado más a CIB, a canal auriculoventricular que ya les mencioné. El síndrome de Edwards a una estenosis pulmonar. El síndrome de Patau, también alteraciones del tabique. Síndrome de Turner, una coartación de aorta. Hay que tener bastante cuidado en los síndromes de Turner, los pulsos, las presiones arteriales, los síntomas, las cefaleas. Un síndrome de Turner puede estar asociado a la coartación de aorta. Los síndromes, síndrome de Dijon, se ve mucho en Lima, sí, porque hacen los estudios genéticos, ¿no? Síndrome de Williams. Y otro tipo de síndromes, y a mí me ha venido acá en Carita Feliz un síndrome de Kabuki, que lo he visto reciente. Entonces, ya más adelante les diré de manera rápida. Y otros tipos de síndrome que también se ven, el síndrome de Marfan, ¿no? Son los niños de la parte ósea alargada, con elasticidad. Ellos tienen también, me ha venido, me parece, un Marfan con una dilatación de la raíz de la aorta. Ellos tienen muchas veces dilatación a nivel de la aorta, por eso en ellos hay que ver bastante a nivel de la ecocardiografía la aorta. Y otros tipos de síndrome, por ejemplo el síndrome de Pompe, eso lo hemos visto allá en Lima. Distrofia, hay hermanitos con distrofia muscular que tienen miocardiopatía, o sea, aparte de su déficit para caminar, ¿no? Varios trastornos motores, ellos también tienen su corazón dilatado, con miocardiopatía dilatada, ¿no? Y otros síndromes también. Entonces, este es solamente de manera rápida una comparación, en donde se comparó antes del 2011, todavía no se aceptaba en ningún lugar acerca del tamizaje cardíaco neonatal, porque la idea es que tengo un examen físico, pero no es suficiente un examen físico, es también importante que le hagas un tamizaje neonatal en los pacientes aparentemente sanos. Entonces se hizo un estudio del 1998 y al 2007,
y se encontró 15 muertes en ese estudio. Y se realizó un estudio semejante en Suecia, ya del 2014 al 2019, donde ya se aplicaba el tamizaje. Es más, hasta se hacían diagnósticos prenatales. Solamente se encontraron 4 fallecidos. Entonces, es la gran importancia de la aplicación del tamizaje cardíaco neonatal. ¿Qué beneficios? Me va a disminuir la morbimortalidad, pero también acá hay algo importante, porque no solamente es el corazón el responsable, sino también hay otras causas no cardíacas que también son responsables de mi hipoxemia. Por ejemplo, está la sepsis, la neumonía, la taquipnea, el síndrome de dificultad respiratoria, la hipertensión pulmonar, el síndrome de aspiración de meconio, neumotórax. O sea, el corazón no es el único responsable de la hipoxemia que encontramos en el paciente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de detección tardía? Ya lo mencioné, el paciente va a terminar con shock cardiogénico y muerte, ¿no? Pues el riesgo de mortalidad llega al 30% en aquellas cardiopatías críticas que no han sido diagnosticadas. Entonces, más o menos mi flujograma de decisión es así, lo que he mencionado, ¿no? Sospecho mi cardiopatía y aplico mi tamizaje cardiológico, ¿no? Si es que este es positivo, enviarlo a cardiología pediátrica, porque ahí se va a realizar el examen físico completo y se va a ver si es que solamente necesita un ecocardiograma o algunos otros exámenes de ayuda diagnóstica. Una vez que aquí está confirmado el diagnóstico, se dice, ¿es ductus dependiente o no? ¿Necesita o no necesita prostaglandina? Bien. Si el paciente es cianótico o ductus dependiente, ¿no? Si la respuesta es que si es un cardiópata, necesita prostaglandina, entonces se refiere a un centro de mayor complejidad. Y bueno, finalmente ese paciente va a retornar a su centro de origen para que el cardiólogo pediatra lo siga haciendo el seguimiento, ¿no? Después de posoperado, porque incluso acá he tenido también pacientitos posoperados. Esta es más o menos una estadística. Yo estoy trabajando desde el año pasado, desde julio del año pasado. Entonces más o menos he sacado los procedimientos que he realizado de ecocardiograma enviados por diferentes pediatras de acá y de otras zonas, de Chulucanas, de Sullana, ¿no? Entonces más o menos he hecho un total de procedimientos solo de ecocardiograma de 189 pacientes, de los cuales el 60% han presentado cardiopatía congénita y de los cuales 10 han sido críticas, como por ejemplo coartación de aorta, la doble salida del ventrículo derecho tipo Tau-Sinding, o sea, del ventrículo derecho sale la aorta, sale la pulmonar, pero no salen normalmente, sino que salen cruzadas, con dextrocardia. Estos son pacientitos, pueden ser del CIS, pueden ser del seguro, que se les entregue el informe, se habla con las mamás para que retornen a su hospital de origen y puedan ser referidos. Entonces, aquí hemos encontrado, como les mencioné, tuve un síndrome de Kabuki con coartación de aorta más una comunicación interauricular. Síndrome de Down con CIB más PCA. Varias estenosis pulmonares, doble salida con dextrocardia con canal auriculoventricular, otro canal y una fístula coronaria de izquierda a derecha. O sea, casos muy interesantes, ¿no? en la población que se ha encontrado. Y finalmente mi mayor población ha sido de neonatos, pues por lo que les mencionaba, y de 1 mes a 3 meses, porque ya vienen muchas veces referido de su primera consulta pediátrica. O acá el único lugar que está haciendo recién tamizaje cardiológico es Sullana. He leído que tienen un protocolo. Lo están haciendo en conjunto con una doctora de Lima y me parece muy interesante, lo están aplicando. A veces ellos me mandan también sus pacientes donde encuentran el tamizaje positivo. Pero como les vuelvo a repetir, a veces resulta ecocardiográficamente negativo, porque o sea, puede verse debido a otro problema, sepsis o una taquipnea, un problema respiratorio que el paciente haya tenido. Eso sería todo.
Doctora, eso es, a mí me gustaría saber el pequeño cuadrito, el método para, a que nos vuelva a explicar un poquito lo del método de cómo hacer el tamizaje. El protocolo. Puede ser, sí, o sea, puede realizarse, por ejemplo, en alojamiento conjunto. Claro, claro, se puede realizar en alojamiento conjunto. Como decía, de un ambiente especial. Pero ojo, o sea, cuando tú realizas el tamizaje, salvo que no hayas tenido sitio en otro lugar, porque, claro, hemos dicho después de las 24 horas. Generalmente hay o sea, ella tiene que estar en cuna. Generalmente los partos, por ejemplo, salen de alta después de las 24 horas, nunca salen antes. Entonces sería el alta o en las cesáreas, en el caso de las cesáreas, después de las 24 horas. Claro. Pero si no hay un ambiente adecuado, porque por ejemplo se está tratando de hacer el tamizaje tanto oftalmológico, auditivo, cardiológico, lo que indica la norma, pero a veces muchos hospitales no tienen el ambiente adecuado para el oftalmológico y para el auditivo, que piden un ambiente especial, ¿no? Bueno, en este caso, el cardiológico lo podemos hacer en alojamiento conjunto. Tiene que ser un ambiente especial. Lo que pasa es que, como hemos visto, hay otros factores que pueden alterar el tamizaje. O sea, tiene que ser un ambiente donde el paciente esté relativamente tranquilo, ¿no? Porque en alojamiento conjunto como que no es un ambiente adecuado como para realizar Porque en nosotros, todo por caso, ejemplo, en Chulucanas, nuestro alojamiento conjunto son habitaciones tipo Caritas Feliz. O sea, un ambiente de 2 camas. O sea, sí, son tipo clínica. Sí, es adecuado. Entonces, bueno, dependiendo también, pues, ¿no? Dependiendo. Pero, por ejemplo, tipo clínica... no son ambientes, porque incluso, o sea, por ejemplo, no sé, creo que en Santa Rosa son varias camas en un solo ambiente. ¿Y hay cuna y todo? ¿Hay cuna? ¿Los bebés están en cuna o están en la cama con la mamá? No, también tiene su cuneo. Ya, porque si tiene su cuna, se podría realizar en ese ambiente. Tiene su cuneo. La mamá tiene su cunero y son ambientes para 2 pacientes nada más. Ahora, si quiere implementarse un tamizaje, primero hay que sacar un protocolo. O sea, hay que ser primero aceptado. Y ese protocolo tiene que justificarse. Y además de justificarse en todos los aspectos, en la parte de la salud del neonato, en la parte de costo-beneficio para el hospital, y además tendría que adicionarse todo lo que son la estadística de cardiopatías que tiene tu centro. Eso es muy, muy importante, la estadística. Una alta estadística en la cardiopatía. Sí, ¿me decía, doctora? Sí, el tamizaje para la detección de cardiopatías congénitas, este tamizaje, digamos, se realizaría a todos los recién nacidos que nacen en un hospital, o solo esta detección se realiza a los neonatos que tienen riesgo de cardiopatía congénita, digamos, los cuales que nacen por encima de 34 semanas a todos. A todos en general, sin sospecha de cardiopatía. Sin sospecha, aparentemente sanos. O sea, tú lo ves tranquilo, sanos a todos. Porque como hemos visto, hay un punto ciego que nosotros no observamos a lectoscopía, la cianosis, que es más o menos entre 85 y 95% de saturación. O sea, podemos ver al paciente, pero no observamos la cianosis en el paciente. Es por eso que hay que hacerle la prueba, el tamizaje. Y la prueba del tamizaje es solamente a través de la pulso-oximetría. Pulso-oximetría, por eso es de bajo costo, solo hay que tener, pues, está el entrenamiento, ¿no? Exacto, la capacitación. Y la capacitación, porque, o sea, claro, tienes que colocarlo en el miembro superior adecuado, porque no le vas a colocar en el brazo izquierdo y en la pierna derecha. Tiene que ser brazo derecho y cualquiera de las 2 piernas. O sea, primero se tiene que saturar en el brazo. Ahí dice, por ejemplo, puede ser brazo derecho o puede ser el pie. Que tengas menos de 89% o igual, ya es positivo. Este ya es positivo. Lo mandas a cardiología pediátrica para que le realice los exámenes correspondientes. Ahí se verá
Se verá Ahí no si es necesario repetirlo. No, de frente y es positivo. Y es positivo. Solo se repite en la parte media, cuando usted tiene una saturación de 90-94%. Dice usted tiene 92%. A ver, hay que tomarle la diferencial. Ah, pero tiene 5% de diferencial. No, hay que esperar una hora y hay que volverle a tomar. Lo mismo. Espera una hora, le vuelve a tomar lo mismo y es positivo. Ya lo envía. Por eso es que hay unas tarjetas especiales de acuerdo a la hora. Primera hora, segunda hora. De toma de la saturación. En la sociedad de cardiología no existe alguna coordinación porque los cardiólogos pediatras en realidad son muy escasos, ¿no? Claro. Usted es la primera que llega pura, de repente chica y ahora uno, Sí, hay una doctora que está interesada en todo esto, que es la doctora Katia Bravo, es una doctora de acá de Perú que se ha ido a hacer su subespecialidad de cardiopatías congénitas en el adulto en Estados Unidos, y ella es la que está apoyando en este tipo de proyectos. Se podría de repente contactar con ella para que nos ayude en la realización de un proyecto, un protocolo para la detección del tamizaje, ¿no? Claro, como no se ve tan difícil lo que dice el Ajá. ¿cómo se llama? Gestionar un Es solamente a través de la protocolo, pulso. que sea en los hospitales eso, ¿no? Así Claro. es. Porque Es realmente- nada más pulso, o sea, ni Pero siquiera el realmente costo. tiene una alta Y es tasa más, de- hay una resolución que leí La norma técnica. en donde esa resolución la han sacado a partir del 2019, en donde habla de la cobertura de enfermedades raras. Y dentro de esas enfermedades raras están las cardiopatías. Y eso tiene un costo. De repente conversando, no sé, con el gobierno regional, podría ser de que se aperture como una cartera que te den un determinado costo para que ejecutes tú el programa, pues de la... ¿Por qué digo? Porque igual tienes que comprar unos sensores que sean adecuados, que se puedan calibrar de acuerdo al que realiza, al que ha hecho ese saturómetro. Que tenga todas las características que les he mencionado, o sea, no es cualquier saturómetro tampoco, porque tiene que ser, el neonato se mueve, entonces tiene que medir en movimiento también, en baja perfusión también tiene que medir, entonces no es cualquier saturómetro. Eso es importante, realmente considero muy importante este tamizaje neonatal, porque nosotros como pediatras que trabajamos en hospitales, digamos, de nivel 3, en este caso Cayetano Heredia, nos damos muchas veces con digamos a través de la historia clínica con la sorpresa que muchos neonatos han nacido en hospitales 2-2, 2-3, 3-1 y que vienen después de 4 semanas ya con complicados, porque ya estos neonatos ya manifiestan signos de insuficiencia cardíaca y es el cuadro de ICC el que conlleva a su hospitalización. Cuando uno revisa la historia, ¿dónde nació este neonato? A veces tú piensas que puede haber nacido a lo mejor en un hospital de atención primaria, ¿no? Ha nacido en el hospital. Como este neonato nació y no se detectó su cardiopatía. Y hay que tener en cuenta que muchas veces pueden pasar desapercibidas la primera, segunda, tercera, cuarta semana y después de la cuarta semana recién los signos, digamos, de hacerse evidentes por los signos de insuficiencia cardíaca, sobre todo en las cardiopatías asianóticas, izquierda, derecha, es más frecuente ver esto. Claro, claro. De insuficiencia cardíaca, porque también podemos ver una crisis de hipoxia, que el paciente llega en crisis de hipoxia. Sucedió un paciente que llegó, imagínense, doctora, al Instituto del Niño, el paciente tenía 15 días de nacido y había nacido en un hospital de allá. Entonces llegó completamente cianótico, 50-40% saturando, que era una atresia pulmonar. Una atresia pulmonar que se pudo haber diagnosticado con el tamizaje. Imagínense, en Lima. Que debe haber estado saturando desde el La primer día. implementación del tamizaje aquí en la clínica, No tenía Se aquí en puede esta dar. clínica, Aquí como Se puede dar, claro. ¿se como puede un- dar o se debe dar? Se debe Se dar. Debe de haber. Y se debe dar, ¿qué cosa hay que hacer? Empezar por el protocolo. Con un protocolo. Primero un protocolo para... un manuscrito en donde especifiques, todo es la voluntad, ¿no? De trabajarlo en eso. Pero sí tiene que haber un grupo, pues. Un grupo yo creo que se podría formar un equipo, un pediatra, un cardiólogo, una licenciada, todos como la licenciada para que se capacite, el pediatra para que también esté al tanto, ¿no? El cardiólogo pediatra para que ya aplique lo que es el ecocardiograma, el electro, la tomografía. No, sí, claro, se debe dar el equipo.
Muy interesante. Nosotros tenemos en Cayetano Heredia, yo llegué hace 25 años al hospital, ¿no? Y al comienzo no teníamos oxímetros de alta calidad, ¿no? Ahora ya tenemos de alta calidad, con sensores de alta calidad. El problema es que los sensores del personal de salud, y además por el tiempo de uso, se van malogrando, ¿no? Entonces, Tienen que tener su el personal de salud a veces no lo cuida, o el mismo profesional, el pediatra tampoco lo cuida. Pero también esos sensores tienen una vida media que no es de 5 años, ¿no? Ni tampoco un año, ¿no? Entonces constantemente se están acabando los sensores que tenemos de alta calidad. En el hospital sí tenemos de alta calidad porque nosotros sí los compran, pero los sensores son los que se van acabando constantemente, Claro. ¿no? Y ahí es donde falla el personal, ¿no? O para pedir, acá sí tenemos, en la clínica sí tenemos oxímetros de alta calidad y con sensores de alta calidad para recién nacidos, por si acaso. Y sí se puede hacer el tamizaje aquí en esta clínica. Incluso Y además tenemos a la cardióloga pediatra también que trabaja aquí con nosotros, así que no vamos a fallar en esa parte. Sí, Además es un ingreso. Y de esta manera también nosotros de alguna manera hacemos una detección temprana de las cardiopatías eso es congénitas, muy importante. porque nosotros tenemos bastante Es yo creo que bastante. en Piura En hay Piura, bastantes el sector malformaciones primer congénitas. departamento que tiene Siempre en Lima dicen estas cardiopatías Ahorita viene de congénitas son de Piura, Sí. las leucemias son de Piura, ¿no? O sea, todo es de Piura, no sé por Así qué es. tenemos las malformaciones Sí, y congénitas. saben que doctora de Talara, de Sullana, de Sí. Chulucana, Dios mío, me vienen Y son cardiopatías complejas. No, sí, también hay cuidados. un día una hora buscando la aorta, doctor. No le encontré la aorta. Era un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. No tenía, la aorta era un hilo. El paciente estaba como paso, Y estaba hacia no. con prostaglandina y falleció a la semana. Murió mi paciente. Es que hay pacientes que ya necesitan una cirugía muy compleja, por ejemplo el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico necesita una cirugía de Wood que no le están haciendo ni en el San Borja ni en el Breña, solo en el INCOR.